¿Qué tal? Bienvenidos a la sesión número 27 del curso de modelamiento de obras viales con Civil 3D. En la sesión pasada vimos un poco el repaso del diseño geométrico de carretera 2018, de esta normativa, que también va a estar en el aula virtual colocada, quizá con estos garabatos, pero el material como recurso lo van a tener en el aula virtual para su aprovechamiento, estudio y repaso justamente. Además de eso, vimos teoría. Bueno, este capítulo en general se trata sobre alineamientos 2 y el cálculo de peraltes y la aplicación de la normativa de G 2018 al trazo en planta de una ruta, que es el alineamiento, y también al cálculo de peraltes. Vimos los elementos de las curvas circulares simples, por ejemplo, que está compuesta por una tangente de entrada, una tangente de salida. Vimos además de eso la importancia de la creación de curvas espirales de transición para evitar la invasión justamente de los conductores a otros carriles y para suavizar la curva y la entrada a ese radio específico con un radio variable justamente que es una espiral de tipo clotoide en nuestro caso de aplicación. Vimos justamente su importancia. También hemos definido la velocidad de diseño como la máxima velocidad segura y cómoda la que puede ser mantenida a lo largo de un tramo de una vía. Además de eso vimos el cálculo del radio mínimo y bueno, estas tablas que también las hemos repasado, pero en el propio PDF del 2018 hemos visto la clasificación de carreteras según el índice medio diario anual, que es el conteo de tráfico. También hemos visto la clasificación según orografía y es justamente aquí lo que vemos en estas tablas, para terrenos planos ondulados, para terrenos accidentados o escarpados, etc. Y si nos alcanza el tiempo en esta clase, vamos a ver justamente lo que es el peralte. El peralte, radio y velocidad, y bueno, cómo interaccionan entre esos tres, y cómo podemos calcular el peralte e incluir ese cálculo para el trazado de nuestro alineamiento. Entonces, nos hemos quedado en la clase pasada. Habíamos creado una curva espiral de forma manual aquí brevemente, pero vamos a explicar a modo de repaso las demás herramientas de edición de alineamiento, una por una. O bueno, las más usadas en su defecto. Aquí tenemos el tramo tangente-tangente, en donde simplemente dibujamos dos líneas sin curvas, un tramo tangente-tangente con curvas, y podemos también nosotros, un momento, vamos a guardar previamente el archivo. Ok. También tenemos aquí los settings de curvas y espirales o las configuraciones de curvas y espirales del tipo, por ejemplo, para clotoide, otros tipos de curvas y espirales, la espiral de entrada, la longitud de espiral de entrada, un valor, la curva con un radio por defecto y la espiral de salida. En este caso, acá este comando solamente nos diría que creemos una curva de radio 200 metros, pero sin espiral de entrada y sin espiral de salida. Así que este tipo de espiral estaría por demás seleccionado, pues está desactivada justamente la opción de crear la espiral de entrada y la espiral de salida. Tenemos la opción de crear PIs, que ya hemos visto su funcionamiento. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos crear un tramo curvo justamente en una tangente para interrumpir ese desarrollo normal recto, podemos incluir un PI. Por ejemplo, dice pick point seleccionar un punto cerca al PI a insertar. Entonces vamos a seleccionar aquí el punto y lo que hace es, en ese punto nos une desde el inicio de la tangente previa hasta el final, hasta el inicio de la curva, por dos tramos tangentes pero sin un radio. Solamente es una curva brusca o una curva de radio cero, si se puede decir, pero con dos tramos tangentes, nada más. También podemos eliminar el PI, vamos a eliminarlo,
aquí y se regresa a su normalidad. Ven que las etiquetas se mueven también justamente con la edición del alineamiento, así que por ese lado está normal. También tenemos la opción de Break Apart PI, que separa los PIs, pero también conlleva un peligro justamente porque se malogra el progresivado. Vamos a ver cómo funciona. Creamos un PI nuevamente aquí. Vamos aquí, seleccionamos un punto PI aquí, ajá, y lo corta. Y ven, este tramo de aquí ya no es parte del progresivado, justamente como les comentaba, del alineamiento. Esto no se usa mucho, pero está ahí explicado el cómo funciona. Control Z nuevamente y regresamos al original. Además de eso tenemos para crear una línea, vamos a ver cómo funciona esto de acá. Esta es la progresiva final. Vamos a crear una línea eh, entre dos puntos. Para seleccionar el fin de una línea, podemos hacerlo de dos formas, escribiendo el comando end, y el programa va a leer que queremos que detecte el final de la línea justamente, o en su defecto podemos utilizar el mismo comando pero activando el snap. El snap podemos prenderlo presionando F3 o cliqueando este icono de acá. Dice Snap Cursor a un punto 2D de referencia. O sea, busca un punto de referencia en planta para nuestro dibujo. Entonces acá está activado, por ejemplo, el endpoint. Podemos activar el punto medio, el centro geométrico, algún nodo, cuadrante de alguna circunferencia, una intersección aparente, perdón, una intersección entre dos elementos o entre dos líneas, la extensión de una línea, el punto de inserción de un bloque. Podemos también detectar si es perpendicular o no a algún trazo, si es tangente a una circunferencia, el punto más cercano a una circunferencia para tramos que no necesariamente son puntos finales o puntos medios, o una intersección aparente, quizá para una polilínea y otra que están a diferentes elevaciones y no intersectan realmente, sino que vamos a detectar su intersección en una vista de planta. Y también para detectar elementos paralelos. En este caso, si nosotros no es necesario activar todos como recomendación porque eso ralentiza un poco el trabajo de nuestra computadora. Vamos a simplemente seleccionar lo que ya tiene y nos va a seleccionar. Miren, no nos selecciona todo el endpoint como tal, pero nos selecciona varios. Así que esto podría generar errores, por lo que vamos a desactivar el centro, el nodo y el cuadrante. Vamos a dejar solamente que seleccione los endpoints o que reconozca los endpoints. Ahí está. Y lo vamos a hacer hasta allá. Miren. Aquí sí nos actualizó justamente el trazo, o sea, el progresivado continúa y las etiquetas continúan. Es recomendable colocar etiquetas de progresivado. Miren, acá estamos en el kilómetro 5000 ya, porque si hacemos alguna modificación al alineamiento y el progresivado no cambia, significa que ese cambio justamente ha sido mal hecho o la herramienta que hemos utilizado para el dibujo o para la edición del alineamiento no es el correcto. Entonces, acá en este caso, este tramo sí funciona y podríamos incluso, acá dice, mira, dibujar una curva con 3 puntos, más tipos de curva con el best fit. Vamos a dibujar una curva, tangente con curvas, a ver, una curva, free curve best fit, primera, segunda, perdón, primera, segunda, points, vamos a ver. Aquí como lo crearíamos, bueno, sería acá la herramienta de curvas. Vamos a ver cuál se nos adecua mejor. Vamos a intentar con esta. Free Curve Fillet. Entre dos entidades y un radio. Entonces vamos a clicar aquí. Recuerden que si seleccionamos primero esta curva, el tramo final no nos va a reconocer, pues el alineamiento va de derecha a izquierda, o sea que la primera entidad sería esta. La segunda sería esta y podemos darle un radio. Bueno, en este caso nos dibuja un radio de 60 metros y ahí está justamente el radio de 60 metros circular. Y si nosotros queremos saber si es que este elemento es circular, justamente vamos acá y vemos que sí, es circular a los dos lados con un radio de 60 metros.
Ok, vamos a hacer control Z a todas las ediciones. Aquí. Entonces, si exploramos la creación de líneas, también podemos crear desde el final de una curva y dándole una longitud con un best fit, una línea flotante, dándole una curva y un punto de seguimiento, o también dándole el punto final de una curva y dándole una longitud, o dibujar una línea de forma libre entre dos curvas. ¿Qué más? Acá podemos dibujar una línea flotante con espiral, dándole como referencia una curva y a través de un punto, o un punto final de una curva y una longitud. Y como vimos en la clase pasada, también podemos crear una espiral. La opción que hemos utilizado en la clase pasada justamente es la opción de crear libremente un tramo que esté conformado por una espiral, una curva y una espiral, entre dos entidades, dice. Entonces podemos dibujar también curvas espirales flotantes. Esto de acá no es recomendable, o bueno, lo pueden intentar y van a ver que en algunas el progresivado se va a actualizar y en otras no. Y también hay varios tipos de curva, claro. Acá, las espirales, las flotoides, acá, compound espiral, línea y espiral, entre dos curvas, y la longitud de los espirales, que es básicamente casi lo mismo que hemos hecho, pero los tramos, pero el dibujo de esta curva va a ser compuesta por tres radios distintos, no una espiral tipo clotoide, que es una variación justamente entre un radio, pero no es una circunferencia como tal. Por otro lado, este tramo sí está compuesto por tres radios o tres segmentos de curva circular distintos. Además de eso tenemos la opción de convertir un elemento de AutoCAD en una línea o un arco. También tenemos la opción de revertir la dirección de una subentidad. Vamos a ver cómo funciona. Dice revertir. No puede revertirse porque está añadida justamente a todo el alineamiento, que inicia con una curva. Miren, acá es justamente curioso que inicia con una curva. Ya, bueno. Cerramos. Esta opción es de eliminar una subentidad. Podemos eliminar curvas, eliminar líneas. Vamos a ver qué pasa si eliminamos una línea. Alineamiento, ajá, lo separa. Y como ven acá, esto no es recomendable, pues, bueno, si en caso que querramos nosotros eliminar todo este segmento posterior, sí nos sirve. Pero igualmente tendríamos que eliminar este segmento y este de acá. O en su defecto conectarlo por una línea entre dos puntos. Vamos a dejar que nos reconozca el punto final y el punto inicial, y tampoco se nos actualiza. Entonces vemos nosotros, bueno, acá no se actualiza justamente porque está mal dibujado. Vamos a ver si dibujándolo correctamente se actualiza. Aquí conectamos este punto con este punto, escapamos y se actualizó. Miren, ajá. Deben conectar correctamente, pues de otra forma no se actualiza el progresivado, ya que las etiquetas de progresivas justamente van a detectar solamente las líneas continuas. Entonces vamos a ponerle control Z para asegurarnos que no hemos cometido ningún error. Y ya está. Las tres opciones de acá ya las hemos explorado, que justamente son la tabla de elementos, perdón, la tabla de edición de elementos de curva o de línea. También tenemos una edición específica donde nos aparece una tabla vacía, pero podemos seleccionar una subentidad, que otra vez no nos deja, y editarla de forma individual. Eso y poco más. Además de eso, también vamos a explorar la creación de las etiquetas, no solamente el del progresivado acá, del estacado, como se le suele llamar, ni el kilometraje, sino también de la etiqueta de curvas y la creación de la tabla de curvas. Para esto, hemos explicado justamente en la clase pasada los elementos de la tabla de curvas. Parte de estos datos se requiere para el replanteo
de las curvas también en obra, y por lo tanto es necesario justamente la creación de estas tablas de datos en donde esté la información de la geometría de cada curva y en su defecto también de cada espiral. El formato va a variar, pero en este caso, en esta aplicación, vamos a, a incluir una tabla de curvas. Vamos a eso. Vamos primero a explicar justamente cómo está creado la tabla del progresivado, perdón, las etiquetas de progresivado, las etiquetas cada 100 metros y cada 20 metros. Entramos a las propiedades de perdón, aquí, clic derecho, luego de seleccionar el alineamiento, y vamos a editar las etiquetas de alineamiento o la opción de Edit Alignment Labels. Hemos incluido 3 que estaban previamente en la plantilla. Recuerden que lo que va a ser poco usual justamente en su aplicación que tengan cada uno de ustedes del software va a ser la creación de estilos. Lo que es usual es que los estilos ya estén por defecto creados o que haya una plantilla, pero siempre es bueno o les da una ventaja el saber editarlos. Eso es justamente lo que vamos a mostrar acá. Tenemos un estilo que previamente ha sido creado o que yo también he ido recopilando con la experiencia y también los que he ido creando. Entonces, por ejemplo, la de kilómetro, ¿cómo está creada? Miren, si entramos a editar fácil, nuevamente vamos a explicar los pasos. Hemos abierto esta ventana de etiquetas de alineamiento y vemos acá que hemos insertado 3. 2 que definen a las estaciones mayores y una que define a estaciones menores. Los estilos acá, según los tipos, están justamente desplegados en esta opción, en esas opciones, donde están las estaciones mayores, estaciones menores, los puntos geométricos de las curvas, de punto de comienzo, de fin de curva, estaciones de las ecuaciones de estación, la velocidad de diseño también la podemos incluir nosotros como etiqueta. De hecho lo vamos a iniciar. A ver, design speed, dice stack 6 velocidad. Vamos a ver qué tiene esto de aquí. En información tiene el nombre, lo vamos a dejar ahí. En general nos dice el tipo de texto, que se vea la etiqueta, sí. Si lo desaparecemos esto de aquí, pues se va a eliminar nada más. La orientación, la que haga referencia al objeto, inserción forzada, la vamos a dejar en desactivado. Y en layout es la pestaña en donde debemos fijarnos. En el layout está justamente la presentación de esto de aquí. La etiqueta, aquí aparece un preview, vamos a aumentar un poco el tamaño. Y aquí nos aparece lo siguiente, que esta etiqueta está configurada para mostrar la velocidad y también la estación. Vamos a hacer que desaparezca la estación. Entonces, en el layout nosotros vamos a tener varios componentes. Miren, tenemos el TXT de la estaca, que sería el texto del estacado justamente de la estación, la velocidad de diseño y también la línea. Entonces, esta etiqueta, si nosotros la analizamos, está compuesta por 3 elementos. Un texto de progresiva que se llama TXT estaca, un texto de velocidad de diseño y un texto, perdón, y una línea. Entonces, justamente es lo que vemos en planta, una línea y 2 textos. También podemos agregar más aquí. Si desplegamos, podemos agregar elementos de texto, elementos de línea, podemos agregar bloques también para el caso, por ejemplo, de creación de etiquetas de puntos, en donde un punto puede representar un buzón, puede representar un árbol, o puede representar una alcantarilla, o una obra puntual, etcétera, o un punto, o puntos del eje de una carretera, y más cosas. Podemos agregarle marcas y podemos ponerle texto de referencia también. Lo usual es trabajar con estos 3 iniciales, el texto, la línea y el bloque. Entonces a cada uno nosotros podemos editarlo. Su ubicación, podemos editar su formato, etc. Por ejemplo, si entramos acá al texto del estaca, miren, vamos a desaparecerlo. Podemos simplemente presionar la X, que es lo que voy a hacer, pero vamos a analizar qué tiene. El nombre de este componente se llama TXT estaca, que hace referencia justamente al tipo que es el texto y la estaca. La velocidad está activada, el punto de anclaje de este componente está anclado a la línea. Entonces es probable que la creación de esta etiqueta haya partido desde la creación de la línea. Vamos a ver.
La velocidad de diseño también está anclada. Miren, el componente de anclaje es la línea de estaca. Entonces quiere decir que esta línea de acá va a ser la guía. Si se mueve esta línea un poco adelante, un poco hacia atrás o un poco hacia la izquierda o hacia la derecha, también se van a mover los textos de la etiqueta. Y la línea de estaca, si vamos acá, dice que el punto de anclaje, bueno, acá no tiene punto de anclaje a ningún componente, se ancla al feature, o sea, se ancla al alineamiento. O en este caso a la estación mayor. Dice que tiene un punto de componente de anclaje inicial, que es el feature, justamente el alineamiento. Tiene un punto de anclaje inicial, pero que no tiene que ver con el componente, que es la estación. Y tiene un punto de anclaje final, que en este caso está falso, pero lo podemos activar y podemos editarlo de abajo. Entonces vamos a desaparecer la estación. Vamos a desaparecer la estación. El texto destaca, acá previamente está compuesto por el texto de estación y por un parámetro que si lo seleccionamos nos dice que nos va a dar el valor de la estación con un formato dado. Esto de acá lo vamos a eliminar y se desaparece. La velocidad vamos a editarlo. Miren, en Design Speed vamos a editar esto de aquí. Vamos a ponerle V nada más. V. Acá está Design Speed y kilómetros por hora. Miren, acá nos aparecen las unidades justamente. Unidad, kilómetro por hora. Nos aparece la precisión. El redondeado lo vamos a dejar tal cual. Y el color lo vamos a cambiar a un color verde en negrita. ¿Ok? Listo, aquí está. Color verde en negrita. Entonces, dice que está con una altura de 2 metros de texto, que está anclado arriba a la derecha, y el offset. Esta posición la podemos cambiar nosotros. Por ejemplo, está a menos 0,75. Si lo ponemos a menos 5, se mueve. Pero lo vamos a dejar en menos 0,75. El color lo hemos cambiado en el texto. Vamos a cambiarlo acá también. A veces suele aparecer que no se cambia el color que hemos cambiado acá justamente en el contenido, pero podemos entrar acá y ponerle nuevamente verde. Además de eso, deben tener cuidado con el general. Esta capa, que se llama 0.6-alitxt, es la que va a mandar justamente el color en ocasiones. Así que es preferible conocer en qué punto u otro podemos encontrar nosotros la edición de esta color. El borde lo hemos puesto falso, pero por ejemplo si le ponemos true, aparece un borde al texto. Lo vamos a dejar en false. Acá podemos explorar nosotros y editar nuestras etiquetas a gusto. En este caso lo voy a dejar así simplemente. A la línea también le voy a cambiar el color. A la línea destacado vamos a 50 milímetros. Vamos a ponerle 40. Ahí está, un poco más corto. Al color le vamos a poner de color naranja. De color naranja. Y el line weight vamos a ponerle 0.40. 0.40. Listo. Luego el dragged state lo vamos a dejar tal cual. No queremos, el dragged state es un estilo de arrastre. Eso quiere decir que esto de aquí, si lo vemos nosotros muy ajustado en la elaboración de planos, podemos moverlo, podemos convertirlo en una flecha o que se exprese de forma diferente. Por ahora lo vamos a dejar ahí, tal cual. Y el resumen es justamente una sumilla de todo lo que hemos configurado previamente. Eso lo podemos ver, pero está básicamente resumido en todo lo anterior. Aceptamos y lo insertamos. Añadimos y aquí aparece justamente. Igual podemos hacer con el kilómetro, con el tick y con el log primary chainage. El kilómetro, por ejemplo, vamos a editarlo y a ver cómo está propuesto. Recuerden, la ventana de edición de estilos de Civil 3D va a ser muy similar en todos los elementos. Para puntos quizá varíe, por ejemplo, para puntos aparece una pestaña de marcadores, para alineamientos aparece otra cosa, pero tienen una misma estructura que ustedes pueden ir explorando y reconociendo. Todos van a tener el summary, por ejemplo. El layout solamente tiene los estilos de etiquetas, estilos que impliquen una inclusión de texto, de elementos.
En este caso vamos a cambiarle el color al texto. No quiero que sea verde, quiero que sea de color amarillo. Entonces, como vemos acá, tiene sus componentes también. Tiene una línea y tiene un kilometraje. El kilometraje está aquí, el contenido. Lo vamos a editar que aparezca de color amarillo. Amarillo y listo. Y el de acá que también aparezca de color amarillo. Y listo. Aceptamos y ahí estaría. ¿Qué más podemos editarlo? El borde, miren, acá está como true, pero nosotros si le ponemos false, desaparece. Vamos a ponerle true nuevamente y que el borde también sea naranja. Y la línea también naranja le vamos a poner. A la línea de color naranja. Listo. Aplicamos, aceptamos, ok. Aplicamos y podemos explorar también, por ejemplo, el tick de forma breve. El tick es una etiqueta de estaciones menores que, bueno, se representa solamente por una línea, miren. Por una línea, en el layout solamente está un tick, que es justamente esa línea, que está representada por un bloque de una altura de 3 milímetros y está anclada al feature, o sea, al alineamiento y a la estación. Además de eso tenemos el otro estilo que es el Low Primary Chainage. Si lo editamos, vemos que está compuesto por un tick y también por un texto, pero el texto no se representa aquí. Debería aparecer. Hay situaciones en las que no se muestra, pero acá, bueno, vamos a ver si es que dice visibilidad vista. Acá está de hecho el contenido, miren, progresiva y el valor de la estación. Y en texto 1, bueno, ahí está. Cerramos, aplicamos, aceptamos. Y acá está la edición justamente, miren, el kilometraje y vamos a ver en dónde se puso la velocidad. La velocidad suele aparecer al inicio del, justamente acá está. La velocidad 40 kilómetros por hora. Si nosotros cambiamos aquí la velocidad, por ejemplo, en la progresiva número, en el tercer kilómetro, por ejemplo, vamos a hacer que cambie aquí, en la progresiva 3100. Entonces podemos nosotros editar aquí las propiedades del alineamiento y en el Design Criteria estaba a 40 kilómetros por hora, podemos añadir que en la progresiva 3100 se reduzca a 30 kilómetros por hora, por ejemplo. Si aplicamos, aceptamos, ya nos aparece acá nuevamente en la progresiva 3100 la velocidad de 30 kilómetros por hora. Ahí está. Entonces, de esa forma se crean las etiquetas en planta de la velocidad de diseño. Podemos incluir etiquetas de curvas también, de elementos de curvas, etiquetas en planta. Las más usuales son las de aquí. Ok. También, bueno, ahora explicamos lo de la tabla de curvas. Para crear una tabla de curvas o para que aparezca información de una tabla de curvas, el requisito principal va a ser que se creen las etiquetas de la tabla de curvas. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros tenemos creado el alineamiento como tal y vamos a la pestaña de anotar y añadimos tabla, añadimos tablas en alineamiento? Podemos añadir tabla de líneas, tabla de curvas, tabla de espirales y tabla de segmentos. En este caso vamos a poner el de curvas, que es el más complejo. Tabla de curvas. Y miren, nos sale una ventana que nos dice que seleccionemos un estilo, el estilo que contiene justamente esas etiquetas. No hemos creado ninguno, por eso ninguno podemos seleccionarlo. Y arriba nos sale un estilo también de tablas. Lo vamos a dejar ahí, lo vamos a cerrar y vamos a crear esas etiquetas. ¿Ok? Vamos a seleccionar entonces, en anotar también podemos crear etiquetas, alineamiento y vamos a poner múltiples segmentos o segmentos singulares. Otra forma también de crear las etiquetas es seleccionar el alineamiento y acá, en añadir etiquetas. Esta sería la forma más directa. Añadir etiquetas de alineamiento y miren, nos sale una ventana. En esta ventana nosotros podemos
cambiar en el feature del alineamiento o los componentes del alineamiento, donde podemos agregar notas, líneas y curvas, alineamientos, parcelas o los tipos de elementos, perdón, de Civil 3D. En añadir etiquetas de forma general. Pero nosotros vamos a ir a alineamiento. Entonces, después de esto podemos nosotros crear, vamos a ver dos formas de crear. Vamos a ver qué pasa si ponemos líneas y curvas. Sí, acá, en líneas y curvas era. Miren, en líneas y curvas podemos crearlo de dos formas, de forma total o de forma individual. Esto de acá nos puede ser útil, por ejemplo, si el alineamiento tiene 3 kilómetros, por ejemplo, pero para la presentación de sus planos se pueden dividir por kilómetro. O sea, un plano en planta puede mostrar, por ejemplo, de 0, de la progresiva 0 a la progresiva 1000. Otra lámina puede mostrar de la progresiva 1000 a la progresiva 2000 y la última, el último kilómetro, el tercer kilómetro. Entonces, para esos casos, es oportuno crear las etiquetas de forma individual. También podemos crearla de forma total. Entonces, la total vamos a hacerla ahorita. Ponemos multiple segment y acá nos dice crear, incluir una etiqueta de línea. Vamos a ponerle, bueno, vamos a ponerle nada, vamos a ponerle ninguna. Creamos una nueva y le ponemos vacío. Vacío. En el layout solamente eliminamos todo. Bueno, esto no nos deja. Acá lo eliminamos esto. Eliminamos el bearing, eliminamos la distancia y ya. Solo nos deja el table tag al parecer. Vamos a ver qué aparece. Entonces eliminamos todo, aceptamos y acá en vacío. Y aquí vamos a ver qué raro. Debe ser en alineamiento. En alineamiento, multiple segments. Ah, claro, acá. En alineamiento, multiple segments. Estamos etiquetando alineamiento. Perdón por ese error. Alineamiento. Y acá, la explicación es la misma. Podemos etiquetar Station Offset, por ejemplo. Si añadimos, nos dice crear, seleccionar una estación, por ejemplo aquí. Y si cliqueamos otra vez en un offset, nos sale una información de un punto con respecto al alineamiento, en donde está el nombre del alineamiento, la estación del alineamiento y el offset en el que hemos cliqueado justamente esta etiqueta. Pero para este objetivo no nos sirve. Cambiamos a multiple segment, como hace un momento les expliqué, y vamos a poner aquí, a ver, line label style. Lo dejamos en none porque no queremos nosotros tener etiquetas de línea. En estilo de curva vamos a poner esto de aquí, cambiarle de nombre a GBR. Ok, a GBR, y en el layout aparece solamente el table tag, o sea que solo va a aparecer una etiqueta que diga C1, C2 y así. Acá está. CN, curva número 1, curva número 2, curva número 3, de acuerdo al número de segmento de curva que estamos creando. Aplicamos, aceptamos, y en la espiral podemos dejarlo activado o no, es indistinto porque nosotros no tenemos espirales, así que no va a crear ninguna. Pero ponemos none, por ejemplo, y luego vamos a modificar el table tag numbering, que es justamente la enumeración de estas etiquetas. Esto de acá debemos tener mucho cuidado porque siempre debe estar en uno. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos dos alineamientos distintos y queremos etiquetar individualmente para cada alineamiento una curva 1, este table tag numbering va a ser consecutivo. Lo vamos a ver ahorita, miren. Vamos a hacer un ejemplo de eso. Acá está todo en 1, o sea que va a comenzar desde la curva número 1, va a aumentar de 1 en 1 y esto se va a ir actualizando conforme creamos las curvas. Entonces aceptamos, por ejemplo, y miren, vamos allá. Y luego vamos a poner en Add. Seleccionamos el alineamiento, escape, y miren, nos aparece acá las curvas. Cada curva nos aparece con
con una etiqueta. Curva número 1, curva número 2, curva número 3 y así en todas las curvas. ¿Qué pasa si, como les dije anteriormente, vamos a crear una polilínea que represente un alineamiento? Aquí, por ejemplo, eh, alineamiento desde objeto de forma rápida, enter, vamos a poner en ese sentido, enter, y vamos a hacer que nos cree curvas y que borre la entidad existente, ponemos alineamiento de prueba, y listo. Ok, vamos a cambiarle de estilo a 06 básica y ahí tenemos. Entonces podemos nosotros también, miren, ¿qué pasa si nosotros simplemente ponemos añadir y seleccionamos el alineamiento? Se nos crea curva número 14, curva número 15 y curva número 16, pero estas no son las etiquetas que queremos que aparezca nuevamente 1, 2, 3. Entonces, lo que se hace, miren, y por ejemplo, ¿qué pasa si esta curva no la queremos etiquetar? Entonces vamos a duplicar este estilo GBR, vamos a copiarlo. ¿Por qué copiamos y por qué no simplemente lo hacemos en el mismo estilo? Porque recuerden que las tablas al inicio, cuando quisimos crear, nos dice selecciona un estilo. Si nosotros simplemente trabajamos todas las etiquetas en un mismo estilo, cuando creemos la tabla, va a contener a todas las curvas de ese estilo. Entonces, creamos otro estilo que se llame alineamiento 2. Alineamiento 2. Y lo que va a hacer justamente es, bueno, aceptamos y vamos a crearlo de forma individual, ya no múltiple. El múltiple recuerden que se hace para todo, pero solamente queremos de estas dos curvas, por ejemplo. Entonces, single segment y vamos aquí a seleccionar el estilo de alineamiento 2. Acá ponemos none. Acá ponemos none, que es un estilo vacío prácticamente. Y en Table Tag Numbering, bien, está acá el número 14. O sea, el que sigue es el número 14. Porque anteriormente ya se han creado 3 etiquetas más. Pero lo que vamos a hacer es restablecer a 1. Aplicamos, aceptamos y ponemos añadir. Ahora, como la creación de este etiquetado es de forma manual, porque estamos yendo en single segment, nos dice que seleccionemos el punto de la entidad. Entonces vamos a seleccionar un punto de esta curva y dice curva número 14. No se preocupen por esto. Luego dice curva número 15. Escapamos y entonces vamos a renumerarlo simplemente. Si quisiéramos que esto sea la curva número 1, como ya previamente hemos configurado acá, hay una opción que dice renumerar etiquetas, renumber tags, lo seleccionamos y nos dice el número 1 ya existe, pero podemos crear un duplicado, entonces seleccionamos esta opción y nos crea nuevamente la curva número 1. Luego la curva número 15 también seleccionamos renumerar, crear duplicado y la curva número 2. De esta forma tenemos etiquetas independientes para otros alineamientos, que eso también es muy útil para el momento en el que vamos a crear planos de planta y perfil de nuestras obras viales, de nuestros pavimentos, de diques capaz, o de muros de contención, etcétera, y otros tipos de obras también. Luego de crear las etiquetas como tal, vamos a ver justamente la aplicación y la importancia de la creación de los estilos distintos para grupos de etiquetas de curvas distintos también de cada alineamiento. Entonces vamos nuevamente a anotar, añadir tablas de alineamiento y de elementos de curva. Acá vamos a explorar primero, elementos de curva, editamos, cambiamos el nombre a GBR. Ok. ¿Qué contiene? Dice repetir el título en los splits de las tablas y repetir los títulos de cada columna también en los estilos de las tablas. Esto lo hemos visto para la creación de tabla de metrados. Así que ya sabemos por qué está activado esto de aquí. Los estilos de texto lo vamos a dejar tal cual. Y nos dice que por ejemplo, esta tabla tiene como título general
el texto de tabla de elementos de curva y coordenadas horizontales. Además de eso, tenemos una columna de curva, una columna de sentido, una columna de radio, la longitud de curva, la, la tangente del ángulo delta de la curva, la externa, el rumbo, el ángulo delta, el punto de comienzo, el PI y el punto de término. También tiene las coordenadas norte de esta curva. Vamos a ver qué incluye. Entonces en el display también activamos los bordes, los rellenos están desactivados como en las anteriores tablas. Esto ya lo sabemos. Simplemente eso. Vamos a ver qué incluye el sentido, por ejemplo. El sentido tiene un parámetro que se llama sentido. Lo vamos a dejar ahí. El radio aparece también con un parámetro de radio de la curva. La longitud de cuerda. Acá también vemos todos los elementos que podemos insertar. Todos los elementos prácticamente que nosotros hemos repasado aquí. Y más. Tenemos la longitud, el PI, la coordenada la coordenada norte, incluir el ángulo, estación inicial, final de la curva, la cuerda, etc. Lo dejamos tal cual, pero podemos ir explorando. Por ejemplo, que el ángulo delta está justamente, delta angle dice. Es parte de los elementos o de los parámetros que nosotros podemos incluir que describen a la curva circular simple. Entonces aceptamos solamente, vamos a poner, dice maximum rows per table o máximo número de filas por tabla, le ponemos, hay 13 curvas, así que esto no va a interesar, que sea de forma dinámica, y aquí vamos a seleccionar el estilo, acá, track curve GBR, lo seleccionamos y nos va a crear una tabla de curvas que incluya todas las etiquetas dentro de este estilo. Ok, y miren, acá lo ponemos. Ok, luego vamos a crear otra tabla, luego vamos a explorarlo, tabla, pero del otro de aquí. De esta forma ya no es necesario, vamos a seleccionar nuevamente el estilo, ya no es necesario crear o seleccionar el alineamiento, sino que simplemente seleccionamos el estilo y se crean las etiquetas. Aquí, por ejemplo, miren. La diferencia es que como esta primera tabla ha sido creada de forma total en la opción de Multiple Segment, también la tabla muestra justamente todas las etiquetas de golpe. Y la de aquí, por otro lado, hemos creado solamente 2 de las 3 curvas del alineamiento. Por lo tanto, la información que se va a mostrar aquí es de esas 2 curvas nada más y con la enumeración que nosotros ya hemos calculado. Ok. Aquí. Miren, acá tenemos un pequeño problema que no nos aparece el sentido de la curva. Este sentido, Civil 3D no nos lo va a calcular. El sentido, recuerden, que va dirigido, por ejemplo, de acuerdo a la tangente de entrada y a la dirección de la tangente de salida. Y también justamente al ángulo delta. Si el ángulo delta va hacia la derecha, como es este caso, la dirección será hacia la derecha. Por otro lado, si va hacia la izquierda, también sería lo correspondiente. Pero ¿cómo puedes saber esto Civil 3D? Para eso viene lo que se llama como la creación de expresiones en Civil 3D. Las expresiones son fórmulas que nos ayudan a calcular parámetros que no están predefinidos dentro de Civil 3D. Esas expresiones se pueden editar y se pueden incluir en las etiquetas, en las tablas de información, como es en este caso. Lo que vamos a hacer en este momento va a ser incluir esas expresiones en el cálculo de aquí. Entonces vamos a agenciarnos vamos a entrar a settings, vamos a ver, debe estar aquí en alineamiento, en table, curva, aquí no, vamos a ver qué más, label styles, en curva, ya correcto, acá está, miren,
La ruta es la siguiente entonces. En el Toolspace van a la pestaña de Settings o Configuraciones, luego despliegan alineamientos, desplegamos las etiquetas, los estilos de etiquetas, desplegamos las curvas y acá donde dice expresiones están incluidas las expresiones justamente de las curvas. Acá no está ninguna expresión en este archivo. Recuerden que este archivo lo hemos creado desde cero, así que no hay ninguna expresión justamente. Vamos a incluir acá. Vamos a explorar si es, qué es esta de aquí, alineamiento. A ver, en tablas no aparece expresiones, así que no podemos aquí. En las curvas entonces. Entonces vamos a crear nosotros expresiones. Les doy un momento para buscar las expresiones. Las voy a copiar a un Word que también voy a subir al aula virtual. Pues vamos a dejar aquí. Eliminamos y aquí vienen tres expresiones. Estas de acá. Vamos a guardarla en el escritorio, expresión por sentido de curvas, y ya, esto se las voy a compartir. Lo que debemos hacer en este caso es incluir estas expresiones, simplemente las vamos a copiar y pegar. ¿Qué hace esto de aquí? Por ejemplo, la expresión etiquetada como alfa, vamos a ver el procedimiento. Resta la dirección final, la dirección inicial, la dirección de salida, la dirección de entrada de la curva y le suma el ángulo pi. Luego la beta utiliza esa expresión alfa y con un condicional. Si el alfa es menor a 0, entonces nos va a dar como resultado alfa más 2 veces pi. O sea, le va a sumar 360 grados. Y si no, va a ser otro condicional. Si el alfa es mayor que 360, le va a restar a ese alfa 360 justamente. Si no, va a dar el mismo resultado. Y por último, el sentido. El sentido depende de beta. Beta es toda esta expresión. Entonces, si beta es mayor a 180, nos va a dar como resultado 8. Y si no, nos va a dar como resultado 1. El 8 vendría a ser la dirección derecha y el 1 la dirección izquierda. Para esto también es obligatorio que incluyamos una fuente en nuestra computadora. Vamos a explorar aquí, un momento. GBR. En fonts. Ok, aquí está. Vamos a incluir la instalación de estos fonts o de las fuentes que se llama Ancient Geek. Vamos a instalar simplemente esto de aquí. Lo pueden averiguar en YouTube justamente a qué ruta. Ahora mismo no me acuerdo de esa ruta, pero pueden googlearlo como instalar alguna fuente en la computadora. Esto simplemente lo que va a hacer es interpretar o mostrar una correcta interpretación de ese 8, lo va a hacer aparecer como un D y ese 1 como una I. Si no lo tenemos instalado, simplemente va a aparecer acá 8 y una I. Entonces procedemos a la creación de las expresiones. Aquí vamos a nuevo, vamos a copiar tal cual. Un momento, lo vamos a minimizar esto de aquí. Miren, vamos a crear la primera expresión que se llama alfa. Escribimos alfa tal cual. Es importante no confundirse en ningún dígito, ninguna letra, o si no la expresión no va a funcionar. Copiamos nuevamente aquí y damos OK. Solamente eso. OK.
y en ese orden, por si acaso, creamos primero alfa, luego beta y luego el sentido. Luego beta, y en la expresión copiamos lo del Word. Ok. Y finalmente, el sentido. En Internet pueden encontrar un montón de expresiones para el cálculo del sentido de curvas, pero si tienen uno ya y les funciona, justamente ya es cuestión de reutilizarlo solamente. Las expresiones no se pueden jalar o no se pueden importar de archivo en archivo, así que lo que tendrían que hacer es este procedimiento justamente para cada archivo que tengan. Una vez creado las expresiones, lo que se hace es lo siguiente. Entramos a la tabla, clic derecho, vamos a Table Properties, vamos a editar la tabla y en la columna donde dice sentido, seleccionamos todo esto y subimos hasta la parte donde muestra alfa, beta y sentido. En este caso esto aparece como sentido, no se vayan a confundir, aparece como sentido porque le hemos copiado esta tabla o su estilo le hemos copiado de otro formato. Por eso aparece con esa expresión, pero no necesariamente es el que nosotros hemos creado, sino que aparecen juntos. Aquí está, sentido, y vamos a la precisión, vamos a ponerle en 1, sin decimales. Vamos a ponerle aquí que diga drop sign, el redondeado normal y ya, todo normal. Luego lo insertamos, no se olviden, insertamos en format, acá está el font justamente, Ancient Geek, también lo pueden googlear, cómo instalar el font Ancient Geek, que es este de acá a su computadora. Ok, aplicamos, aceptamos, ok, y miren, como ven acá ya está de forma correcta y lo podemos comprobar. La curva 1 nos dice que va a la dirección derecha, esa es la curva 1. Va hacia la derecha justamente, acá está, hacia la derecha. Si el sentido de recorrido es así, de esta dirección, justamente es hacia la derecha. Luego la próxima curva, la curva 2 sería hacia la izquierda. La curva 2 hacia la izquierda. ¿Y qué nos muestra? Nos muestran los radios, miren. El radio de curva, que en este caso está con decimales, cosa que no debería pasar. Así que vamos a editarlo rápidamente. Editamos, Geometry Editor. No nos deja. Cuando no nos deja es justamente por un error del Civil. Pero a ver, tendríamos que guardarlo, cerrar y volver a abrir. Esto les puede pasar también a ustedes, que intenten editar acá en el Geometry Editor, pero no aparezca ninguna opción activa. Si esto les sucede, es cuestión de reiniciar el programa y ya quedaría corregido. También nos muestra la longitud de la curva, la tangente y todos los demás. Y también, claro, las coordenadas del PI. Estas son coordenadas del PI. Vamos a verificar si es que son coordenadas del PI. Entramos nuevamente a Table Properties, editamos la tabla y en norte y este vamos a ver PI Northing, dice, ajá, el norte del PI y en el otro caso el este del PI. Cliqueamos PI Easting, ahí está. Entonces de esa forma se crean la tabla de elementos de curva. Recuerden el procedimiento, es primero crear las etiquetas y luego la tabla de curvas. También podemos crear rápidamente una tabla de líneas, por ejemplo, vamos a hacerlo desde cero. Vamos nuevamente a seleccionar aquí el alineamiento, añadir etiquetas, alignment labels, le vamos a hacer de forma total, alineamiento acá en el feature, y luego acá ponemos multiple segment, en donde dice curva vamos a ponerle none, en este caso no está, claro no está, vamos a crear un nuevo estilo de curva acá, en donde aparezca none, en general, visibilidad vamos a ponerle false, en el layout vamos a eliminar esto de aquí, eliminamos todo rastro de la etiqueta, todo lo que se puede eliminar. Acá también vamos a borrar esto, vamos a borrarlo. Ok. Y ya. Una vez eliminada prácticamente la etiqueta, aceptamos.
Y en Line Label Style vamos a ver. Dice línea tangente. Vamos a utilizar un estilo ya creado, línea tangente. ¿Qué implica este estilo? Vamos a ver. En Layout aparece dirección, rumbo y distancia. Dirección, rumbo y distancia. Okay. Vamos a otro estilo, a ver qué tiene. ID de línea. Ajá, en ID de línea a ver qué está. Exploramos el estilo nuevamente. Aparece el table tag solamente, que es justamente lo que aparecía en la curva, solamente el símbolo con su enumeración. En este caso aparece L, acá vamos al contenido, L y el número de la línea. Vamos a cambiarle de color solamente, para que aparezca de color amarillo y en negrita. En negrita. Y seleccionamos todo, el color amarillo y en negrita. Ok, listo. Lo único que queda hacer ahora es aplicar aceptar. Y vamos, como estamos en múltiples segment, lo que va a hacer es crear todo de forma total. En Table Tag Numbering, recuerden, ponerlo desde 1 nuevamente, de 1, y aplicamos, aceptamos, añadimos y seleccionamos el alineamiento. Ahí está. Acá nos dice L1 porque hay una longitud inicial, un tramo tangente bien pequeñito, que eso también lo vamos a editar en la próxima sesión. Pero por lo demás está L2, L3 y así. Entonces, una vez creado este estilo, ya podemos nosotros insertar una tabla. En anotar, añadir tablas, alineamiento, añadimos línea, tabla de líneas, vemos un estilo, cuadro de tangentes. Miren, acá hay un estilo, pero nosotros podemos crearlo también. Aquí está. El estilo va a tener un ID, una línea que nosotros podemos editarlo. Si seleccionamos el parámetro, nos dice que está justamente incluyendo la longitud de la línea. Podemos la dirección de la tangente, la estación inicial, la coordenada norte, coordenada sur de la estación inicial, de la estación final también y demás cosas. Entonces tenemos la dirección, punto inicial de tangente, punto final de tangente. Y en display vamos a cambiarle a todo a color blanco. Aquí en divisores, color blanco. Lo que es Area Fill lo vamos a apagar. Y en el texto vamos a ponerle todo de blanco también. Y listo. Aceptamos. Y a ver, ahora vamos a seleccionar el estilo. Es importante tener en mente el estilo, cosa que yo no hice, pero a ver. Acá, este me parece que era 06 ID de línea. Como hay varias líneas, vamos a ponerle un máximo de 50 para evitar estar actualizando y lo insertamos aquí. Y lo que nos muestra, miren, es la longitud de la línea, que como vemos acá está para corregir. Una longitud bien pequeña, una dirección, una coordenada norte y coordenada este del punto de inicio y punto final. Y eso mostraría el cuadro de tangentes. Vamos a editar rápidamente el color. En Table Properties editamos el estilo. En Data Properties, a ver, aquí este texto parece que aparece de color amarillo. A ver, en Display. Qué raro, vamos a ver. En resumen, en general, todo está bien. En Display también está todo bien. Acá. Ok, al parecer las etiquetas aparecen del mismo color con la que han sido creadas. Force Stacks, lo vamos a dejar ahí. Lo que pueden hacer también es hacerlo en columnas separadas, por ejemplo, el este y el norte, y representarlo de forma distinta. Entonces, a ver, ya tenemos las etiquetas de alineación. Hemos visto, nos falta ver el checkset, aún nos falta ver el checkset, nos falta ver un poco de inclusión de las normas y más cosas también.
El Basic Alignment ya lo hemos visto. El trazo de la mejor ruta también. También la introducción a la edición de elementos del alineamiento. Y falta modificar radios y longitud de tangentes. Falta, bueno, la creación de curva de espiral también ya lo hemos puesto. Y la tabla de curvas también ya lo hemos hecho. Ok, faltaría lo del DG 2018 nada más. Eso es todo por esta sesión. Muchas gracias.